pasado. Ven, levántame como las águilas, renuévame en ti. Vamos, dile conmigo. Como la lluvia que cae y moja la tierra, renovando todo, ven y desciende aquí, Espíritu Santo de Dios, con tu soplo de gloria, dale vida a mi vida, quiero florecer en ti. Hola, bendiciones, sean bienvenidos a todas las personas que nos sintonizan hoy día viernes 30 de julio. Estamos en vivo, estamos en directo por las pantallas del canal Zonal TV5. Estamos felices de poder estar junto a ti compartiendo un ratito de enseñanza del Eterno en este tu programa Invasión de Fuego. Y como siempre, quien te habla, Leila Gómez. Poderte entregar una palabra, ¿cierto?, que sea de herramienta, de utilidad para todos esos aconteceres que nos sucede como seres humanos. Damos las gracias pertinentes a todas las personas que con su aporte voluntario hacen posible el financiamiento de este espacio televisivo. Así que para ello, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. También saludamos a todos nuestros amigos que nos ven también a través de la plataforma de Facebook. Y además también puedes suscribirte a nuestro canal ya de YouTube, Ministerio Cavadores de Fuego, y ahí puedas encontrar todo el material desde nuestros inicios ya, que fueron en radio. Así que ahí está todo nuestro contenido para que tú puedas buscar ayuda, seguir con tu inscripción, poder seguir manteniendo y difundiendo este canal, esta palabra del Eterno. Ando un poco perdida. Ya, bien. Concentrémonos, comencemos. Estuve ausente el viernes pasado, no sé si se dieron cuenta, pero era un programa repetido. Porque bueno, me visitó la enfermedad, estuve sin voz y hay que cuidarse también, así que, y más bien cuando en mi caso mi voz es mi herramienta para poder comunicar. Así que a veces nos visita la enfermedad, nuestra salud puede flaquearnos, nos puede fallar nuestra salud, como dijo David, nos puede fallar nuestro debilitamiento espiritual. Pero hay algo que no falla, y esa es la presencia del Eterno Todopoderoso, que es como fortaleza, vitalidad día a día. Así que parto diciendo lo siguiente, ¿ya? Lo único que sucede cuando nosotros nos aferramos a
a no perdonar nuestro pasado, es que nos volvemos unos narradores de una historia que ya fue, que ya no es, que ya dejó de existir. El pasado no existe más que en nuestros propios memorias, nuestros recuerdos. Pero el pasado ya no fue. Vemos un montón de gente contando la historia de cuando lo abandonaron, de cuando lo hirieron, de cuando lo traicionaron, de cuando esto otro. Y son historias que se quedaron pegadas. ¿Por qué? Porque estas personas se quedaron ahí encapsuladas y no pudieron florecer, no pudieron seguir avanzando. Porque no se han reconciliado con eso llamado pasado, con eso que ya no existe, con eso que ya fue, que ya no es. El pasado es un lugar, entiéndalo bien, es un lugar de referencia de un acontecimiento. Allí sucedió algo, pero no es nuestra residencia, no es un lugar para quedar a habitar, porque el tiempo tiene que ocurrir, la vida continúa, los años siguen pasando, todo avanza, todo crece, y nosotros tenemos que ir acorde y al ritmo de todo lo que nos rodea. Cada vez que repasamos la historia no resuelta de nuestro pasado, sucede algo muy importante. Sucede que en nuestra cabeza y en nuestro cuerpo ya tiene el mismo impacto una y otra vez de esa vez cuando sucedió. Cada vez que nosotros recordamos un momento, un suceso en nuestra vida que fue difícil, y como no está sanado eso, el golpe que recibimos en nuestras emociones y en nuestro cuerpo tiene el mismo impacto, es tan fuerte como aquella vez. Entonces no podemos borrar lo que dolió de nuestro pasado. Pero ¿dónde radica el problema? ¿Dónde está? Que eso doloroso podemos revivirlo incontables de veces. Nosotros podemos pasarlo por nuestra mente una y otra y otra y otra y otra vez, y no nos va a traer nada positivo, sino solamente dolor, más herida, más golpe. ¿Por qué? Porque, insisto, el golpe, la emoción, el impacto sigue siendo igual como en el momento en que aconteció. Es lo mismo. ¿Y cuándo esto sucede? Cuando nosotros le damos vuelta a una misma situación. Cuando no hemos reconciliado con eso que pasó, con el pasado, con un suceso en nuestra vida. Nosotros tenemos que tener ahí un montón de ojo, porque ese es el motivo. Escúchenme bien, ese es el motivo por el cual la cabeza nuestra siempre narra la misma historia dolorosa. Lo que fue, ya fue. No, pero es que me lo hicieron. Sí, ya te lo hicieron. Sino el punto aquí es que el pasado no puede ser intervenido. El pasado no lo podemos cambiar. Lo que sí tenemos que cambiar es la forma de afrontar un suceso, un acontecimiento, algo que nos ocurrió. El ser humano tiende a decir, si no me hubiera pasado esto, si yo hubiera estado en aquel lugar, si yo no hubiera hecho eso, si esta persona no hubiera llegado, queriendo manipular o hacerle modificaciones a lo que ya fue. El pasado no pierda su tiempo, el pasado es pasado y lo que ocurrió, ocurrió. Lamentablemente así haya sido algo doloroso, frustrante, chocante, ya fue. Y no se puede modificar. Dejemos de buscar esa alternativa porque no existe, no es real. Aquí yo tengo que decirle las cosas cuál son. Ya deje de buscarle esa quinta pata del gato porque es que no la tiene. El pasado es imposible modificarlo. El pasado debemos reconciliarnos, aceptarnos, entrar en un estado de conformidad. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada contra eso. Partamos entendiendo, comprendiendo ese paso. El tema de esta noche, la comprensión del perdón. La comprensión del perdón. Sí, porque estaremos tomando cita en el libro de Éxodo. Yo quiero que tú entiendas que vamos a cambiar un poquito la modalidad que teníamos de trabajar.
Nosotros siempre teníamos un espacio musical, pues ya no lo vamos a tener más. Ya no, me estaba dando muchísimos problemas, así que solamente tenemos un tema de fondo y vamos a darle continuidad lineal al programa, ya sin corte, sin pausa. Así que vamos a ir de lleno al tema que hoy día nos convoca. ¿Cómo es que se llama el tema? La comprensión del perdón. ¿Dónde vamos a estar tomando cita? En el libro de Éxodo. Libro de Éxodo capítulo 3, del verso 1 al 5. Pero nos vamos a quedar con el versículo 5. ¿Ya? Yo se los voy a leer en una traducción Torá, simplemente porque siempre les digo, queda más clarita la explicación. Y dice así: ahora Moisés estaba atendiendo las ovejas de su suegro Jetro, el sacerdote de Midian. Él guiaba el rebaño hacia el extremo del desierto y llegó al monte de Elohim, el monte Horeb. El espíritu de Elohim se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Él miró y vio, y a pesar que la zarza estaba ardiendo en fuego, la zarza no se quemaba. Y Moshe Rabeno dijo: voy a ir allí para ver esta gran señal y ver por qué la zarza no está quemando. Cuando Elohim vio que Moshe venía, lo llamó desde en medio de la zarza. Habló a Moisés y Moisés respondió: Hinení, que significa aquí estoy, envíame a mí. Tome mucho ojo ahí, porque esa palabra va a ser el desenlace de todo. Cuando el Eterno le dice Moshe de en medio de la zarza, ¿cómo responde? ¿Cómo responde? Hinení, que significa aquí estoy, envíame a mí. Y el Eterno le dice: no te acerques más, quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa, es tierra Kadosh. ¿Qué es lo que le dice? No te acerques más. Quítate primeramente los zapatos o la sandalia en aquel tiempo de tus pies. ¿Por qué? Porque donde estás parado es tierra santa. Bien, en este pasaje nosotros vamos a estar sacando el tema de hoy sobre la comprensión del perdón. Lo primero que nosotros tenemos que saber es que lo que sucede antes que cualquier otra cosa es que el Eterno capture nuestra atención. Cuando nosotros, por eso les quise leer desde el verso 1 hasta el 5. Pude haberme concentrado solo en el 5, pero era necesario repasarlo. ¿Por qué? Porque ahí queda explícito cómo fue. Primero fue la captura de su atención. Le llamó la atención, lo captura, lo atrae hacia él. Era necesario, dice la escritura, como dice aquí. Y cuando Elohim vio que Moshe Rabeno venía, entonces le habla. O sea, primeramente le llama la atención. Segundo, es que le cambia la manera de conducirse. ¿Por qué nos tiene que cambiar la manera de conducirnos? Porque aquí la palabra le dice: detente. Ya no te acerques más. No te acerques más. Primero quítate la sandalia de tus pies, porque la tierra donde estás parado es tierra santa. Lo primero que nosotros tenemos que aprender es a cambiar nuestra forma de conducirnos. Eso es lo primero que el Eterno nos va a apuntar. ¿Y qué significa? Cambiar la manera de conducirnos. Significa que es darnos cuenta que la forma en que estamos viviendo, que la forma que respondemos al dolor de los acontecimientos de la vida es errónea, está mal dirigida, no está bien. Por eso es que el Eterno dice: no más, no te acerques. Porque la forma en que tú te estás moviendo no es la correcta. Como estás pensando no es la verdad. Existen dos realidades: la que está en nuestra mente y realmente la que acontece. Y eso no puede ser, tiene que haber solo una.
Y la que tiene que primordial es exactamente la que acontece. ¿Por qué? Porque la mente es engañosa. Y el Eterno dice, cuidado. Porque si hay algo engañoso, ese es la mente del hombre, es el corazón, son los pensamientos. ¿Cómo yo capturo algo? Y lo tomo como una realidad, como esto fue lo que sucedió, cuando está muy lejos de lo que realmente aconteció. Entonces lo segundo que hace, lo primero es atraernos, lo segundo es cambiar la forma de dirigirnos, de conducirnos en la vida. Y eso nos cuesta a nosotros hacer. Para nosotros es fácil de que Él nos atraiga, pero a la hora que tenemos que sacar nuestra sandalia de los pies no queremos. A la hora de tener que cambiar, porque eso es cambiar la forma de movernos en la vida, no queremos. Aunque sí nos damos cuenta de que nos manejamos en el dolor, en que sí nos damos cuenta que respondemos a situaciones en la vida de una forma incorrecta, pero aún así seguimos torciéndonos. Aunque nos duela, pero seguimos por ahí. Y esto es lo que a nosotros nos lleva a enojarnos con la vida. Usted y yo nos hemos enojado millones de veces con la vida. Y esto es totalmente independiente si usted le sirve o no le sirve el Eterno, si usted le conoce o no le conoce. El que el ser humano se enoje con la vida, con el mundo, con las personas, con la existencia, eso le ocurre a todos. No importando raza, color, estrato social, absolutamente. Los seres humanos tenemos tendencia a enojarnos, a enfurecernos con la vida, por las distintas situaciones que nos llevan a darnos vuelta y vuelta en este mundo que no lo comprendemos, en un mundo que no entendemos y nos agota. Ese es el punto, que nos agota. El dar vueltas y vueltas y no tener un lugar para descansar. Arrastramos y arrastramos cadenas de un pasado no resuelto. El Eterno, ¿qué nos dice? Fue inútil. Es inútil la manera de enfrentar el dolor en la vida. Es inútil cómo nos conducimos. Por eso es que nos dice, no te acerques más, porque primeramente tienes que comprender, ¿qué cosa? Tú sin explicaciones. Hay un montón de gente que no tiene explicación alguna para lo que le sucedió en su vida. Un montón. Hay gente que se muere sin tener una respuesta a esa explicación. No la tiene. Y se acostumbran a caminar enojados con la vida. Y lo normalizan. Por eso hoy día, el tema que estamos hablando es que tú no puedes normalizar lo que no es normal. No podemos transitar por el camino de la vida enojados, resentidos, tristes, enfurecidos por algo que no sucedió como queríamos, por algo que no nos sucedió del modo en que nos hubiera gustado. Parar de estar queriendo intervenir y cambiar y modificar el pasado, eso no ocurre, eso no será aquí, ni allá, ni nunca jamás, eso nunca ha sido. De este lado de la vida donde estamos parados, no se hace, no se modifica el pasado. Lo que pasó ya fue y dejó de ser. ¿Hay explicaciones para todo? Por supuesto que la hay. Y el ser humano tiene que buscar la respuesta de esa inexplicación de por qué sucedió lo que sucedió. ¿Por qué? Porque esta noche estás enfrente del Elohim, del frente de la vida. Porque cuando nos enojamos con la vida, nos estamos enojando directamente con el Eterno. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Y esta noche está frente a ti, la vida, frente a ti, Elohim. Y ojo, es un Elohim que visita el dolor, y no solo lo visita, sino que su palabra dice que Él lo conoce. Y nosotros perdemos el tiempo tratando de interpretarle a Él y dibujarle y explicarle con pera y con manzana en platos distintos lo que experimentamos en sufrimiento. Es que ¿cómo tú vas a saber lo que yo siento? Es que tú no estás en mis zapatos. Y ojo, porque en este verso, en el libro de Éxodo, dice más abajo que Él es el Elohim
que conoce y que visita el dolor de su pueblo. Entonces nosotros tenemos que terminar la tonterita de estarle queriendo explicar lo que es el dolor, cuando Él tiene clarísimo y conoce cómo es el dolor. Nos visita y conoce el dolor de los seres humanos. Y todo eso puede cambiar. Y puede cambiar esta noche. Porque esta noche hay una oportunidad gigante. ¿Qué oportunidad? Que puedan hacer de nosotros, de nuestra alma, de lo más profundo de nuestro ser, la palabra que dijo Moshe Rabenu: Hinení, aquí estoy, envíame a mí. Ese prenombre, esa palabra como respuesta al llamado que el Eterno le hace a Moisés, expresa algo muy importante. Uno, expresa la voluntad ¿de quién? De Moisés. Y expresa la entrega total a obedecer ¿a qué? A sus directrices divinas. O sea, de obedecer a la palabra del Eterno. Y ahí nosotros chocamos. No es fácil que nos atraiga, sí, pero a la hora que tenemos que entregar voluntad, a la hora que tenemos que entregar obediencia, nosotros nos rehusamos. El perdón es un tema y es un contenido absolutamente necesario y fundamental para cualquier ser humano. No importa lo que crea, es algo fundamental. Y vamos a explicarlo en los aspectos del perdón un poco diferente, un poco distinto a lo que habitualmente se suele oír como enseñanza, ¿ya? De una forma distinta. Así que abra bien sus oídos, pero sus oídos espirituales, ¿ya? Para que no esté ahí soltando más lengua que lo que oye. Porque por eso el Eterno nos hizo una sola boca y dos oídos, para que tengamos que oír el doble y hablar solo un poco. Así que preste atención a dónde va dirigido y cómo va a ir direccionado este tema, este contenido. Hay una fiesta hebrea. Hay una fiesta hebrea llamada Yom Kippur, que es la celebración del perdón, es la fiesta del perdón. Es un acontecimiento único en el año, direccionado a la redención. Es la celebración de redención, de borrón y cuenta nueva, de empezar de nuevo, de empezar de cero, en cualquier ámbito. Y es una fiesta judía que se celebra una vez en el año, llamada Yom Kippur. Y es un momento ideal donde la gente celebra esa instancia que se genera para perdonar. Y eso está bien, y está muy bonito. Pero en Yeshua nosotros no tenemos que acumular requisitos. No tiene que llegar una fecha exactiva. No tiene que llegar el momento preciso. ¿Para qué? Para generar la instancia a perdonar. Es una decisión que la podemos tomar en cualquier momento y hacer un Yom Kippur personal, donde celebramos el perdón en todas sus dimensiones, en todas sus comprensiones, de forma única. En Yeshua HaMashiach, escuchen muy bien, podemos hacer perdón todas las veces que decidamos hacerlo. En todas las religiones, en todas, el perdón es algo que se escucha mucho, que se establece, algo como lo toma la religión, cualquiera que sea, y lo hermetiza en la mente del ser humano como un requisito. ¿Quieres participar de esto? Requisito que tú tengas que perdonar. Como algo obligatorio, como a la fuerza, como algo que tiene que ser porque tiene que ser, pero no te lo enseñan. Siempre enseñan el perdón de una dimensión que el Eterno obviamente nos perdona a nosotros. ¿Y cómo nosotros podemos recibir ese perdón? Eso en la cristiandad está manoseadísimo. Y la gente lo conoce y lo ultra conoce que eso es así. Pero veamos sus variantes.
Veamos sus dimensiones. Hondemos en realmente lo que el Eterno nos está proponiendo esta noche con hablar sobre el perdón. A la religión siempre se les obliga a tener que perdonar. Perdonar a fulano o a fulana que nos hizo esto, como si fuera tomar una píldora y listo, y se fue. El perdón no es algo tan simple. En Yeshua es llevadero, pero no es algo simple. No es algo que nosotros podamos, aunque es una decisión hacerlo, esa decisión implica un trabajo que puede durarnos años y en ocasiones toda la vida. El poder perdonar. ¿Por qué? Porque cuando amanece, yo doy gracias al Eterno por un día más de vida y salud, porque no ha preservado el alma, porque Él nos cuida y nos protege y nos mantiene bajo su alero, pero además decido perdonar así como Él me perdona. Es una decisión a perdonar todos los días. Hay cosas que nos ocurrieron que yo debo perdonarlas todos los días, tomar la decisión de perdonar a esa persona todos los días. No es solo una vez. Porque que el daño quizás fue tan grande que yo necesito tomar esa decisión como un camino diario. El camino al perdón es un camino también muy parecido al de la libertad. No es algo instantáneo. No es una varita mágica que te hagan tin y listo. No. Tampoco es una píldora. Ni algo místico como lo enseña la religión. No, no es así. Es un trabajo. Y nosotros tenemos que tratar esta noche, tratar de entender y de comprender los distintos conceptos de la palabra perdón. ¿Desde la visión de dónde? Desde la palabra del Eterno, desde la Torá, desde la Escritura, acerca de los diferentes tipos de perdón que existen, ¿sí? Porque hay más que el que siempre nos predican, nos enseñan. El perdón en concepto no es unifocal, sino que tiene sus ramificaciones, tiene sus variantes, es abierto, se despliega. Y nosotros lo tenemos ahí cerrado, como un abanico cerrado. Dígame, ¿tiene utilidad el abanico cerrado? No. El abanico nos va a refrescar siempre y cuando lo despleguemos, cuando le demos la utilidad como corresponde. Si no, va a ser un estorbo en la mano y vamos a seguir totalmente sofocados. El perdón es algo similar. Tiene que abrirse para nosotros poderlos tomar en toda su magnitud, porque es que un pedacito no puede ser. Tiene que ser amplio, tiene que ser completo. En la palabra en toda su dimensión. El perdón no es algo único, algo solo eso. No, hay distintas formas de perdonar. Y hoy día vamos a estar hablando de eso, de que cada una de sus formas son necesarias para cualquier y todo ser humano. Nosotros tenemos, escuche bien, nosotros tenemos que aplicar todas esas variantes, todas esas formas de perdonar en nuestra vida propia, partiendo por nosotros mismos. Partiendo. Esta noche lo vamos a aprender eso, cómo hacerlo, cómo aplicarlo, y vamos a nombrarlo. Tengo la garganta bastante seca. Hay una palabra en la raíz hebraica que habla en la Torá sobre el perdón, ¿ya? Y se encuentra escondida entre las riquezas de la Escritura, y es la palabra hebrea masaj. ¿Qué es lo que es masaj? ¿Por qué tiene relación con la palabra perdón? Porque masaj es una pantalla. Masaj es lo que me divide del otro lado. Masaj es lo que divide dos dimensiones, dos puntos de vista, dos ópticas, dos realidades. Eso es masaj. Masaj es lo que no permite, es el bloqueo de lo exterior que pueda llegar al interior y del interior que pueda pasar al exterior. No hay una canal. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo, hay una pantalla, hay un masaj.
Por eso tiene relación con la palabra perdón, porque en el tabernáculo que había en el desierto, nosotros podemos ver que fuera del lugar santísimo había un masaje, había un bloqueo, había una cortina, había una entrada, y esa entrada siempre estaba cerrada y solamente los que cumplían requisitos podían pasarla, podían romperla, podían abrir esa cortina, abrir ese masaje, romper ese masaje y poder entrar. Pero solo los que calificaban. Masaje es algo que a nosotros nos divide entre mi realidad y la realidad de un acontecimiento. Es algo que siempre nos va a mantener distanciados. ¿Acaso el perdón no nos distancia? ¿Acaso el perdón, cuando alguien me hizo algo, no pongo un bloqueo espiritual? ¿No pongo una pantalla espiritual? No quiero que esa persona me hable, no quiero que esa persona me toque, no quiero que se siente a mi lado, que no la quiero ni respirar cerca de mí. ¿Cuántas veces no hemos puesto un masaje y ni siquiera nos hemos dado cuenta de que estamos dividiendo como una pantalla y no damos espacio al perdón? Y ojo aquí, cuando estoy hablando de perdón, no significa que la otra persona tiene que enterarse. Hay cosas tan horribles que a personas le han hecho, que esa otra persona ni siquiera se merece enterarse de que el afectado, la víctima, perdona. La gente, ¿sabe por qué no perdona? Porque piensa que perdonando al otro le alivia el castigo. Eso es lo que piensa. No que si yo perdono, esta persona queda impune lo que hizo. No. A ver, en el mundo espiritual nada queda impune. Créame que la raya ficticia que usted hace, esa va a ser contada. Y algún día esa raya, usted va a tener que dar cuenta de esa raya. Nada queda sin conteo, nada queda sin explicación, nada queda sin juicio. Por lo tanto, el perdonar a un acontecimiento, un suceso, no tiene absolutamente nada que ver con la sanción que esa persona tiene que cumplir. Tenga mucho cuidado ahí, porque se nos da una ensalada y no, hay que separar los ingredientes, hay que separar las cosas. Una cosa es perdonar y otra cosa muy diferente es bajarle el perfil a lo que sucedió, porque perdonar no significa hacer borrón y cuenta nueva. No significa eso. Significa quitarme un peso para poder continuar. Es romper ese masaje para poder seguir adelante con mi vida. Eso es lo que significa. Cuando perdono, ni siquiera tiene que esa persona volverse a acercar a mí, ni yo acercarme a ella, y puedo perdonar. No, hay situaciones donde sí se puede las personas reconciliar y la relación volverse a afiatar y sanar. Pero hay relaciones que simplemente no se pueden afiatarse nunca más. Y no tiene eso relación alguna con el perdón, nunca más. Usted puede perdonar y cortar esa relación para siempre, jamás. Así que tenga esa mente bien abierta, explaye su mente, abra su abanico, porque vamos a estar hablando del perdón en todas sus dimensiones. El masaje, ¿qué es lo que es? Es la barrera. ¿Que impide al otro? No, es la barrera que me impide a mí seguir adelante. Es la barrera que me impide a mí entrar en aceptación. Es la barrera que me impide a mí poder dejar de pensar que eso pudo haber sido diferente. El pasado no puede cambiarse. Masaje es estar dando vueltas al mismo tema siempre, buscándole una salida a un pasado. El pasado no tiene salida, el pasado fue. Eso es un masaje, eso es el obstáculo, eso es lo que nos divide para poder continuar. Y significa que todo el tiempo tenemos ese perdón como una carga, que no lo podemos entregar, que no podemos soltarlo. Son como grandes cadenas que arrastramos y arrastramos. Y créame que en el mundo espiritual se oye
fuerte el sonido de cadenas muy pesadas que la gente lleva por años, incluso lo lleva por toda la vida. Veamos el perdón desde el concepto, cómo lo estamos hablando. Cada uno de los seres humanos, todos tenemos un masaje, todos. Usted no me diga, no, es que yo soy una nueva criatura en Cristo y las cosas pasadas, las viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, porque eso no significa literalmente eso. Todos tenemos un masaje, todos. Muchas veces estamos detrás de esa pantalla, detrás de ese bloqueo que ponemos, detrás de ese obstáculo, haciendo simplemente que dos sucesos se vuelvan dos realidades distintas y nos perdemos en ese mundo, en ese círculo que nos divide. No nos divide solamente del otro, me divide en la vida, me divide en las fuerzas. Yeshua dijo, todo reino dividido no puede prosperar, no puede. Tenemos que estar completos, unificados, y para eso nosotros necesitamos tener la comprensión de lo que Yeshua nos otorga del perdón. Cuando decidimos traer nuestro masaje delante del Eterno para romperlo, para quitarlo, entonces hay perdón. Y hay perdón en sus 4 dimensiones. El perdón tiene 4 dimensiones, ¿ya? Primero, el perdón que necesitamos, escuche bien, el perdón que necesitamos darle al Eterno. Nosotros necesitamos perdonar al Eterno. Usted me dice, ¿pero cómo? Sí. El ser humano necesita perdonar al Eterno por aquellos sucesos que no tienen explicación para nosotros. El segundo perdón es aquel que Yeshua nos otorga a nosotros. El tercer perdón es aquel que nos damos a sí mismo. Nos perdonamos aquellas cosas que hicimos mal, donde tuvimos fallas. Y el cuarto perdón es aquel que le damos a los demás, al otro. Fíjese, Yeshua dijo, y amarás a Elohim con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo lo que tú tienes. Y segundo, amarás, dice, a tu prójimo como a ti mismo. Y resulta que ese perdón es el último en la dimensión. Si no pasamos lo anterior, ¿cuándo vamos a poder cumplir con eso? ¿Cuándo nosotros vamos a saber otorgarle perdón a los demás si ni siquiera hemos sido capaces de autoperdonarnos? ¿Sabe por qué la gente no toma al Eterno en su vida? Porque no sabe cómo perdonar al Eterno. Porque nadie te lo enseña. Porque dice, eso es una herejía. No es una herejía, es una verdad. Yo necesito que Él me explique cosas que no entiende mi alma. Cuando hay cosas por obligación que uno le dice a su hijo, recoge eso que tiraste, recoge lo que tiraste. Tu hijo se siente obligado a obedecerte y hasta puede parecer humillante. Pero cuando Él se acerca queriendo otorgarnos perdón. ¿O a ti no te ha pasado como papá que tus hijos necesitan perdonarte? Pero es que somos los padres, sí, pero ellos necesitan que tú lo sientes y les expliques por qué sucedió lo que sucedió. Y a eso nosotros le llamamos, nosotros sentimos que es perdonar al Eterno. Cuando Él me explica, no porque tenga, sino porque Él es un Padre amoroso, porque Él visita y conoce el dolor de sus hijos. Por eso, porque Él quiere otorgarnos una explicación a lo que era inexplicable, a lo que nos bloqueó un dolor. Todo ser humano lo necesita. Entonces vamos a romper esta noche, ¿con qué? Con esa pantalla, con ese masaje. Lo vamos a bajar ese perdón esta noche, con un corazón humilde,
porque tenemos mucha necesidad de reconciliarnos, de hacer paz con el Eterno por aquellos sucesos que acontecieron hace miles de años atrás o recientemente, no sé. Pero carcomen tanto que necesitamos darle sosiego. Entendamos que el perdón no se trata solo de recibirlo. El perdón implica entregar también perdón. Es una vía que va y que viene. Yeshua nos da perdón. Nosotros lo recibimos. Pero antes de recibirlo, nosotros necesitamos ceder perdón por algo que nos sucedió. Nunca jamás, escuche bien, nunca jamás podremos perdonar a nosotros mismos, mucho menos a los demás, si antes de eso no tenemos el contacto, el gusto, el sabor de lo que significa recibir el perdón del Eterno Todopoderoso en nuestra vida. Se nos va a hacer difícil porque no vamos a saber cómo. En esta vida venimos a aprender, a comprender, a entender y a aplicar. Cuando se rompe el obstáculo de nuestro masaje, cuando se rompe ese silencio que está dentro de un ser humano en relación a un pasado con el Eterno, algo que nosotros no lo hemos conversado con Él, que no lo hemos hablado abiertamente y decir, yo necesito una explicación. ¿Por qué esto me sucedió? Recuerdo cuando el Eterno me cautivó y me atrajo cuando recién lo conocí. Yo venía muy rota y venía con muchas cosas que no tenían explicación en mi vida. Por decisiones malas que yo había tomado, por una manera errónea de conducirme. En eso yo estaba clara, pero aún así yo necesitaba reconciliarme con cosas. Yo tenía enojo con el Eterno, yo tenía rabia con Él, porque sentí que Él podía ver todo y no hizo nada. Yo tenía frustración porque yo quería que las cosas me resultaran de una manera y no tuve el apoyo de Él. Esto era antes de conocerlo. Y cuando llego a su presencia, yo traía todo ese enojo con Él y yo tenía que soltarlo. Y recuerdo que en una visión me veía como en un campo abierto y Él me hablaba y yo no lo quería oír. Y yo le decía, no quiero saber nada de ti. Nada de ti, porque cuando te necesité tú no estuviste. Así que a mí ni me busques. Y eso no se llama ego. Eso se llama dolor. Eso no se llama rebeldía. Eso se llama ser humanos. Y yo quería que Él me explicara por qué me había permitido que yo perdiera 15 años de mi vida. Y les decía, mis mejores años los perdí. Y tú no hiciste nada para detenerme. ¿Tenía culpa el Eterno? No. Porque quien lo perdí fue yo. Quien se condujo mal había sido yo. Quien había tomado ese camino lo había hecho yo. Pero yo necesitaba sanar eso. Necesitaba que Él me explicara por qué. Porque si Él estuvo ahí no hizo nada. Necesitaba explicación. ¿Y sabe cómo me lo explicó? Me dijo, de los años que yo te tengo destinado en esta tierra, yo te voy a regalar 15 años más. Para que sientas que recuperaste eso que perdiste. Y esos últimos 15 años van a ser los mejores de tu vida. Y eso fue la paz, el reconcilio entre Él y yo. Y eso fue algo personal, algo único, algo que te lo estoy compartiendo porque fue mi experiencia. Y yo no hablo de otra cosa, yo no vengo a hablar de la experiencia de Mengano, de fulano, sino de la mía. Y pude comprender y pude darle sosiego a eso que yo tenía sin explicación. Y comprendí que el perdón tiene sus dimensiones y sus variantes.
Y que lo que para mí era perdonar al Eterno, para Él era darme una explicación, porque Él quería, porque Él es Padre, para calmar y mitigar un dolor que me va a ayudar después a sanar. Mientras nosotros no tengamos ese encuentro, no nos abramos de la manera en que el Eterno necesita, usted necesita. Porque es que a Él no hay nada que perdonarle, pero nosotros necesitamos concluir esas cosas que quedaron no resueltas. Normalmente se nos enseña un tipo de perdón, y es el que nosotros recibimos del Eterno. ¿Y qué pasa con los otros? De lo que no se habla no se practica, entonces. Necesitamos hablarlo para poderlos aplicar. Porque nunca se habla del perdón que nosotros debemos experimentar de forma personal. Como es el perdón que le debemos otorgar al Eterno. Toda persona, cuando venimos a su presencia, llegamos gastados, trabajados y cargados por el mundo. Todos, huyendo del sufrimiento, huyendo de lo que nos dolió, huyendo de esas personas que nos lastimaron. Así tal cual Moshe Rabenu salió de Egipto, ¿verdad? Huyendo de un pasado que no lo había dejado resuelto, porque era fuerte. Hay momentos dolorosos en nuestra vida donde queremos salir arrancando, porque esos acontecimientos no tienen explicación según nosotros, y por más vueltas que nosotros le damos, simplemente el ser humano se llena de rabia, se llena de rencor, se llena de enojo. ¿Contra quién? Contra el mundo, contra la vida, contra las otras personas. En el mundo se nos adiestra a culpar al Eterno de todas aquellas cosas que vivimos de forma dolorosa. O usted culpa al universo, usted culpa a la vida, usted culpa a las personas, usted culpa a quien sea, pero esa culpa va en dirección al Eterno. Y comenzamos a culpar de cosas que nos salieron mal, de cosas que nos lastimaron. Y bueno, si Dios realmente fuera tan bueno como Él dice, entonces ¿por qué yo perdí a mi hijo? Explíquenme entonces. Si Dios fuera tan bueno, ¿dónde estaba Él cuando asesinaron a mi hijo? Bueno, y si Dios fuera tan bueno, ¿dónde estaba cuando me abusaron? ¿Dónde está el Dios omnipresente? ¿Dónde estaba cuando me violaron? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaban cuando esas personas me lastimaron? ¿Dónde estaba Él? ¿Dónde estaban sus legiones de ángeles con espadas desenvainadas dispuestos a defendernos? ¿Dónde están? ¿Dónde? Esa es la interrogante, ese es el rencor, ese es el enojo, la furia, la rabia que tiene un ser humano cuando no ha podido resolver un acontecimiento. Y si no resuelves eso, es imposible que puedas recibir el perdón de Yeshua, porque primero necesitamos entregarlo. No es que resulta que Dios no hizo nada. Todavía el culpable vive, el infeliz, como si nada. Y a mí me hizo la vida imposible. ¿Y dónde está tu justicia? ¿Dónde está la justicia divina? Si ya la justicia terrenal me falló, ¿dónde está la divina? ¿Dónde está Hashem? Hay rencores en el alma, en el corazón del ser humano. Tenemos cosas en contra de Él. No me diga que no, porque es así. Estamos refiriéndonos a cosas personales, situaciones que no entendemos. ¿Cómo habiendo Elohim suceden tales atrocidades? ¿Cómo habiendo Eterno un ser humano puede ser tan vulnerable y tan dañado? No se enoja con el Eterno. Nuestra alma se enoja con la vida, se enoja con los demás, se enoja con nosotros mismos, nos enojamos y guardamos un silencio y no tocamos más el tema. Nos olvidamos aún de nosotros mismos, nos despreciamos a nosotros mismos, nos culpamos a nosotros mismos, porque que sobre alguien tiene que recaer la culpa. Necesitamos perdonar, necesitamos todas las extensiones del perdón de Yeshua en todas sus formas. ¿Por qué? Porque el Eterno nos la dio para que nosotros pudiéramos hacer uso de ellas. Él nos la dio. Y que no se corte el brazo del hombre. ¿Para qué?
Dice, para echarle mano al árbol de la vida. ¿Quién es ese árbol de la vida? Yeshua HaMashiach. ¿Cuándo lo dijo? Cuando el hombre ya había caído. Cuando el hombre había caído. Que no escatimara al ser humano en ir y tomar todas las bendiciones, toda la ventaja, toda la dimensión de la palabra del perdón de Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Él se entregó por completo, dice. Nada se guardó, nada, absolutamente no escatimó nada para Él. ¿Y qué es lo que eso indica? Que Él nos dio el perdón en todas sus dimensiones, en todos sus tipos, en todos sus formatos. Entregó su nombre completo, sus 4 letras de fuego. Por eso es que son 4 los niveles de perdón que existe. 4, su nombre, Yahweh. Las 4 hilos que sostienen el universo y las constelaciones. Él se entregó por completo. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Su perdón en todas sus ramas. En Gálatas 5:20, escuche bien lo que dice. Estas son las manifestaciones de la carne, dice Pablo. Enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones. ¿A quién se estaba refiriendo? A la gente que se pasa de guerra y en guerra con el Eterno, ellos mismos y con los demás. Nosotros tenemos que dejar de hacer la guerra. Y para eso es necesario que yo abra mi corazón de forma humilde y espere una explicación que me satisfaga el alma por aquello que me ocurrió. Porque personas que les sangran el alma están tan llenas de discordia, de desavenencias con el Eterno, con la vida, con lo que les rodea, por un pasado no resuelto. Se nos ha permitido tener paz con el Eterno a través de Yeshua. Lo que estaba cortado hoy día se puede unir. ¿A través de qué? De los méritos de Yeshua. ¿Cuáles son uno de los méritos? El perdón en todas sus dimensiones. Y para nosotros, otorgarle perdón a Él, en verdad no es perdonarlo. No. Pero sí es tener reconciliación con aquello que nos lastimó, con aquellos que nos hizo sufrir, entendiendo algo muy importante, que al Eterno nosotros no tenemos nada que perdonarle. Parece un trabalengua, pero es la verdad. Nosotros no tenemos nada que perdonarle a Él. Si de verdad el hombre tuviera que perdonar al Eterno, estaríamos diciendo que Él falla. Y el Eterno no le falla a nadie. Porque si fallara, ya no sería Elohim. Pero Él comprende nuestra forma, nuestro formato almático, mental y emocional. Y si Él fue capaz de dejar su gloria para encapsularse en un pedazo de carne, por amor a nosotros, ¿cuánto más el Padre no nos dará todas las cosas? ¿Qué cosa? Explicaciones. Necesito que me explique porque no entiendo, porque no sé. Eso es una explicación. No es que el Eterno nosotros lo estemos obligando a que me dé respuestas, no. Pero nosotros hemos venido a aprender, a comprender y aplicar. Cuando uno tiene un corazón humilde, uno le dice al Eterno, yo no sé por qué pasó esto, pero yo necesito comprender para continuar mi vida, porque es que entonces no voy a poder. Y en su máxima expresión, su espíritu desciende como zarza y nos trae sanidad. Moshe, mete tu mano en el costado, le dice, en el costado de tu corazón, sácala. ¿Y cómo salió su mano? Llena de lepra. Llena de lepra. Le dice, vuélvela a meter, vuélvela a sacar, y salió sana. ¿Qué significa eso? Que había en su corazón cosas que tenían que saldar y sanar, comprender, confortarlas.
no solo se puede saciar nuestra alma con una respuesta, sino que además la necesitamos. El ser humano la necesita. ¿Por qué? Porque Elohim es bueno, porque Él conoce el dolor, Él nos visita. Hashem es respetuoso con su creación. Entonces el perdón que necesitamos darle a Él en realidad va direccionado a que el Eterno no es que falle, sino que necesitamos una comprensión de de los sucesos que marcaron nuestra vida. Eso es hacer amistad con esos momentos difíciles, es sentirnos que se rinde cuenta y soltar rencores, porque guardar rencores no nos lleva a ninguna dirección, no tiene ningún significado. No tiene significado porque ya fue, ya no existe. Le guardamos rencor a la vida, al Eterno. Y la palabra dice que Moshe Rabbeinu huye de Egipto y se va al desierto por 40 años. Y en un minuto de su vida se encuentra con una zarza que ardía pero no se quemaba. O sea, estaba en medio de la presencia del Todopoderoso frente a Moshe. Un hombre que tenía un pasado no resuelto. Y le da orden ir a Egipto y a liberar al pueblo. Y Moshe le dice, pero es que yo no puedo ir. ¿Por qué no podía? ¿Por qué no se sentía capacitado? Porque no tenía resuelto su vida. Él venía huyendo de donde el Eterno lo estaba mandando a ir. O sea, cuando el Eterno nos quiere sanar, nos va a posesionar en el escenario donde me ultrajaron, donde fui dañado, donde me arrebataron eso que yo tanto amaba. Moshe fue culpable de asesinato y fue tomado como rebelde y su cabeza tenía precio y era buscado para darle muerte por orden de Faraón. Todo eso le había pasado y todo eso estaba ahí sin resolver. Moisés ante un pasado doloroso y sin razones porque él tuvo que pasar por todo eso. ¿Usted cree que el Eterno no sabía quién era Moshe Rabbeinu? ¿Usted piensa que él no estaba metido en sus asuntos? ¿Que él no sabía que realmente él había sido culpable de asesinato? ¿Que él no sabía que Moshe se le calentaba rápido la sangre? ¿Que tenía rapidez para enojarse? Pero Moshe se disculpa y le dice, no, que yo tengo algunos defectos de carácter, entonces ve y búscate otro. O sea, más encima le aconseja al Eterno que se busque a otro. Como si Hashem no supiera con quién estaba tratando. ¿O era él que no sabía con quién estaba tratando? Que el Eterno le dice, coloca tu mano en tu costado. Le desnudó el alma. Símbolo de herida. 40 años esas heridas abiertas. Un pasado no resuelto. 40 años. El Eterno lo atrae, lo coloca en el lugar del pasado para que pueda liberar un presente. No tengas miedo cuando el Eterno te posesione en ese lugar donde ya no existe, pero Él por un instante lo trae a la existencia solamente para sanar, solamente para saldar. ¿Y qué nos hace apto para recibir eso? ¿Qué nos hace apto? Obtener la comprensión de los episodios que marcaron toda nuestra vida, adquiriendo respuestas de parte del Eterno. Y esa nos trae sosiego, nos trae sanidad. Y solo así, nosotros estaremos preparados para recibir el perdón de Yeshua. Porque la palabra dice que el que mucho ama, mucho se le perdona. Entonces, para nosotros poder valorar ese amor de Yeshua, primeramente nosotros tenemos que haber comprendido los sucesos que me ocurrieron. Primeramente tengo que sentir que el perdón que le estoy otorgando a esa comprensión de lo que me sucedió es algo importante para mí. Y como Él lo va a apreciar, entonces de vuelta Él me da un perdón a mí por mis errores. Y yo lo recibo y lo valoro. ¿Cuándo? Cuando primeramente conozco el valor del perdón. Debemos aprender a valorarlo, porque de lo contrario no le damos validez. El poder auto perdonarnos y luego de ahí poder perdonar a los demás, porque si no, no vamos a alcanzar nunca a tener misericordia por el resto.
Para Moisés ese paso estaba listo su misión como libertador. Pero primero debió ser libre. ¿Libre de qué? Libre de todas esas faltas de explicación incomprensibles de su pasado. Solo podemos ser enviados a cumplir una misión cuando realmente hemos saldado rencor, dolor, miedo, enojo, ira contra lo que ya pasó. Debemos saldar eso. No podemos continuar así. Y no es un trabajo rápido como les dije al comienzo. Tenemos que volver al escenario del pasado, donde fuimos humillados, donde fuimos lastimados, un lugar donde nos provocó tanta desgracia a nuestra vida. Porque no fue fácil para Noé tener que ir a Nínive, lugar de su desgracia, lugar de su sufrimiento, lugar donde le arrebataron a sus padres, lugar donde fue huérfano. ¿Motivo y causa? Lugar donde le proporcionaron tanto dolor. Él no quería volver ahí. Y mucho menos llevarle noticias de buenas nuevas de salvación a esa gente. Por él y todos se hubiesen muerto. ¿Por qué? Porque se lo merecían. Porque Noé tenía razón en decir: esa gente no merece salvación, me hirieron, me lastimaron, me mataron a mis padres, me dejaron huérfano sin razón alguna. ¿Qué merecen? La muerte. Pero resulta que tuvo que comprender en la oscuridad de una especie de pez, en la profundidad misma de su ser, comprender y hacer las paces para poder capacitarse y llegar a ese lugar sin rencor, sin enojo, sin cosas acumuladas. Así hay que hacerlo, porque el rencor viene cuando pensamos que de alguna manera estamos en esta tierra a la fuerza. La gente dice: yo no pedí venir a este mundo. Yo aquí estoy por decisión de no sé quién. Ahora estoy pasando por esto otro, pero resulta que en este escenario yo no quiero estar. Yo no quiero pasar por este camino. Ahora estoy pasando un camino de enfermedad, por un camino de cáncer, y yo no sé cómo vivir con esto. Yo no sé cómo manejar esto. Hay enfermedades que son terminales y la gente no sabe cómo reaccionar o cómo tener una respuesta de la vida. No sabe. No tiene idea. Es mucho más fácil, ¿sabe qué? Tratar a una persona que está por partir de esta tierra, porque tú le estás garantizando que a través de Yeshua HaMashiach esa persona va a un lugar mejor, donde nunca más va a haber dolor, donde nunca más nadie lo va a lastimar, donde va a tener una vida eterna, donde va a tener plenitud que le sobreabunda. A tratar a una persona como usted, por ejemplo, que está sano, y decirle: perdone, suelte, para que pueda sanar ahora, porque le garantizo que el día de mañana lo van a volver a lastimar, lo van a volver a traicionar, lo van a volver a abandonar, le van a volver a hacer de todo. Es mucho más difícil, porque esta sí es la vida. Esta es la vida. Y usted tiene que aprender a hacer eso. En resumidas cuentas, esa sensación que nosotros presentamos cuando nos ocurre algo que no nos gusta, nos sentimos molestos, enojados con la vida, lo culpamos a Dios diciendo que nosotros no queremos estar en esta tierra, no pedimos nacer de los padres que nacimos, no pedimos estar donde estamos, no pedimos ser como somos, ni vivir con los defectos que tenemos. Entonces hay una sensación de insatisfacción, una sensación de rencor interno, como lo que estamos diciendo sobre el perdón. No pedimos venir. Nos hacen venir a la fuerza. Nos hacen vivir a la fuerza. Nos hacen sufrir a la fuerza. Y tenemos que morir a la fuerza. Eso es lo que piensa un ser humano normal, corriente. Sentimos que estamos a la fuerza y que venimos aquí por obligación. Y que después, cuando tenemos que morir, más encima tenemos que rendir cuentas de lo que hicimos. Pero ojo, si esto realmente fuera por obligación de estar en este mundo, por algún motivo, a nosotros que nos frustra, nos enoja, si esto realmente fuera verdad, tendríamos razón. Pero no es así. La verdad es que no estamos a la fuerza.
La verdad es que a nuestra alma sí se le preguntó, como les he dicho en otros programas. A nuestra alma sí se le preguntó si queríamos venir. Y nuestra alma respondió del mismo modo que respondió Moshe Rabenu. Y como dijo Hineni, aquí estoy, envíame a mí. Tú y yo lo dijimos. Lo dijimos. Entonces, a la fuerza, en este mundo, usted y yo no estamos. Insisto, no estamos. Aquí nadie está por obligación. Y lo vamos a explicar. Si hay un juicio al término de nuestra vida, quiere decir que hay elección. Porque de lo contrario, si no hay posibilidad de elección, no puede haber una posibilidad a juicio. Hay una voluntad de por medio. Y es la voluntad de nuestra alma. Entonces hay algo aquí que nosotros debemos comprender. Muchas son las veces que pasamos por cosas inciertas y decimos, no elegimos pasar por esto. Insistiendo en lo mismo. Pero sí, a nosotros se nos dijo. Y nosotros dijimos, heme aquí, envíame a mí. Usted y yo lo dijimos. Entonces, por más que situaciones a nosotros nos hagan pasar malos ratos y nos hemos sentido tan enojados con la vida, nosotros elegimos pasar por aquí, a esta vida. Y nos dijeron, así tal cual es el lado de esta vida. ¿Usted quiere ir? Nosotros dijimos, Hineni, heme aquí, envíame a mí. A salvar, a rescatar, a restaurar, a dar oportunidades, a aprender a vivir. Por eso estamos aquí. No puede pasar un mal rato sin que haya un aprendizaje. Eso malo a nosotros nos sirvió y aprendimos para toda la vida. Para toda la vida. Para toda la vida. Si la vida fuera por obligación, si realmente estuviéramos por obligación, y si no hay voluntad nuestra de por medio para estar aquí y no elegimos venir, entonces tenemos un problema ético. Un problema ético. ¿Por qué? Porque lo obligatorio viene cuando hay un mal, cuando hay una falla. La obligación del Eterno sobre nosotros viene cuando hay algo mal en nosotros. Y hay un mal recurrente en todos los seres humanos. Y ese mal se llama miedo. No temas, no tengas miedo, no te intimides. ¿Cuántas veces el Eterno en su palabra santa lo dice? Lo vuelve a decir, lo replica y lo recontra replica. ¿Cuántas veces? La falla tuya y la falla mía, la más grande de todas, es tener miedo. Miedo a vivir, miedo a perdonar, miedo a continuar, miedo a romper esa pantalla que me divide, miedo a todo. Y a eso nosotros vinimos a corregir en esta vida. A eso hemos venido. A corregir ¿qué cosa? Eso mal que nosotros traíamos. ¿Y qué es eso mal? Miedo. Miedo. Solo conociendo al Eterno, conociendo su perdón, aprendemos a vivir en una vida en libertad. Yeshua dijo, y me conocerán a mí y van a conocer la libertad. Y esta a ustedes les da amplitud. ¿Cuál es la libertad de Yeshua? Vivir sin miedos. Sin miedo a nada. El tema del perdón se nos hizo cortito. Vamos a darle una segunda parte este otro viernes, porque va a haber una mejor comprensión y conclusión de este tema, ¿ya? Pero vamos a orar. Eso es sumamente importante. Vamos a orar antes de terminar este mensaje que no está concluido, pero lo que absorbiste lo vamos a poner en el altar del Eterno. Padre eterno y todo bueno, estamos delante de ti. Fuego que arde pero que no destruye. Tomamos la decisión de perdonar y de disculpar todo episodio inexplicable de nuestra vida, de hacer paz con aquello que tanto nos descolocó,
decidimos perdonar todo suceso que nos ha hecho enojar, que nos haya provocado alguna persona cometiendo una falla contra nosotros, ya sea en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestra propiedad o en nuestro honor, en todo lo que haya sido nuestro y provocado a causa de fuerza mayor, intencional o por accidente, como palabra o como práctica, Padre, lo perdonamos. Que ningún ser humano sea castigado por causa nuestra, sea tu voluntad, que no pequemos más, Padre, que lo que haya como pecado nuestro delante de ti, Señor, sea borrado con la abundancia de tu misericordia, como lo has enseñado, Señor, y como te pedimos, Padre, que también sea esa misericordia abundante para todos aquellos que han hecho daño a nuestra vida. Aquellos que nos han dañado, comprendan, Padre, que hicieron algo mal, que hicieron sufrimiento. Padre, no permitas que estas personas, Señor, vengan sufrimientos a su vida ni enfermedades nefastas. Que nuestra meditación de nuestra boca y de nuestro corazón sean aceptables siempre delante de ti, eterno. Tú eres nuestra roca y nuestro redentor. Y no hagas, Padre, haz acostarnos y levantarnos en completa paz para una vida tranquila, Señor, en pensamiento y en acción. Y podamos decir un inení, Señor, aquí estamos por voluntad y aceptando obedecer tu palabra, entenderla para poder vivir. Amén y amén. Sean grandemente bendecidos. Estamos ya este otro viernes dándole la continuidad. O sea, va a haber una comprensión del perdón parte 2. Así que sean grandemente bendecidos. Espero que realmente hayan tomado esta enseñanza que quedó a la mitad ya y le haya servido grandemente. Tengan un hermoso fin de semana y nos estamos viendo ya este próximo viernes en este mismo canal y bajo el mismo horario. Shalom, shalom. Este es el momento para que le puedas decir: Espíritu Santo de Dios, ven y sana mis heridas, restaura mi corazón, borra mi pasado. Ven, levántame como las águilas, renuévame en ti. Vamos, dile conmigo. Como la lluvia que cae y moja la tierra, renovando todo, ven y desciende aquí. Santo de Dios, con tu soplo de gloria, dale vida a mi vida, quiero florecer en ti. Oh, oh, oh. Espíritu